Bien, hoy vamos a leer el capítulo 22, versículo 1 y siguiente. Yo les muestro la lectura lo más que puedo hacerlo, lo más claro que puedo hacerlo, para que ustedes vean en qué parte dice tal cosa y tal cosa, con capítulo y versículo, lo que está escrito. Acompáñenme a leer el capítulo 22. Introducción dice lo siguiente: traición de Judas, cena pascual e institución de la Eucaristía, disputa de la primacía entre los apóstoles. Predice Jesús la negación de San Pedro. Oración y agonía de Jesús en el huerto. Su prendimiento y ultraje en casa del pontífice. Mateo 10, 20, 26, 27, Marcos 10, 14, 15, Juan 13, 18. Versículo 1 de San Lucas capítulo 22. Acercábase ya la fiesta de los ázimos, que es la que se llama Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas andaban trazando el modo de dar la muerte a Jesús, mas temían al pueblo. Entre tanto, Satanás se apoderó de Judas, por sobrenombre Iscariote, uno de los 12 apóstoles, el cual se fue a tratar con los príncipes de los sacerdotes y con los prefectos de las guardias del pueblo, de la manera de ponerle en sus manos. Ellos se holgaron y concertáronse con él en cierta suma de dinero. Obligóse Judas y buscaba oportunidad para entregarle sin tumulto. San Lucas capítulo 22 versículo 7. Luego, entre tanto, el día de los ázimos, en el cual era necesario sacrificar el cordero pascual, Jesús pues envió a Pedro y a Juan, diciéndoles: id y prepararnos lo necesario para celebrar la Pascua. Dijeron ellos: ¿dónde quieres que lo dispongamos? Respondióles: así que entraréis en la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa en que entre. Y diréis al padre de familia de ella: el maestro te envía a decir, ¿dónde está la pieza en que yo he de comer el cordero pascual con mis discípulos? Y él os enseñará en lo alto de la casa una sala grande, bien aderezada. Preparad allí lo necesario. Y los que fueron lo hallaron todo como les había dicho, y dispusieron la Pascua. San Lucas capítulo 22 versículo 14. Llegada la hora de la cena, púsose a la mesa con los 12 apóstoles.
Y les dijo ardientemente: he deseado comer este cordero pascual o celebrar esta Pascua con vosotros antes de mi pasión, porque yo os digo que ya no he de comer otra vez hasta que la Pascua venga su cumplimiento, hasta que la Pascua tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando el cáliz, dio gracias a Dios y dijo: tomad y distribuidle entre vosotros, porque os aseguro que ya no beberé del zumo de la vid hasta que llegue el reino de Dios. San Lucas capítulo 22, versículo 19. Después de acabada la cena, tomó el pan, dio de nuevo gracias, lo partió y diósele diciendo, este es mi cuerpo, el cual se da por vosotros, haced esto en memoria mía. Del mismo modo, tomó el cáliz después que hubo cenado, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derramará por vosotros. San Lucas capítulo 22, versículo 21. Con todo, he aquí que la mano del que me hace traición está conmigo en la mesa. Verdad es que el Hijo del Hombre, según está decretado, va a su camino, pero ay de aquel hombre que le ha de hacer traición. Inmediatamente comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que tal hiciese. Suscitóse además entre los mismos una contienda sobre quién de ellos sería reputado el mayor al establecerse el reino del Mesías. San Lucas capítulo 22, versículo 25. Mas Jesús le dijo: los reyes de las naciones las tratan con imperio, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores. No habéis de ser así vosotros. Antes bien, el mayor de entre vosotros, pórtese como el menor, y el que tiene la precedencia como sirviente, porque ¿quién es mayor, el que está comiendo a la mesa o el que sirve? ¿No es claro que a quien está a la mesa? No obstante, yo estoy en medio de vosotros como un sirviente. Vosotros sois los que constantemente habéis perseverado conmigo en mis tribulaciones. Por eso yo os preparo el reino celestial, como mi Padre me lo preparó a mí.
para que comáis y bebéis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. San Lucas capítulo 22 versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás va tras de vosotros para zarandearos como el trigo cuando se criba. Mas yo he rogado por ti, a fin de que tu fe no perezca. Y tú, cuando te conviertas y arrepientas, confirma en ella a tus hermanos. Señor, respondió él, yo estoy pronto a ir contigo a la cárcel y aún a la muerte misma. Pero Jesús replicó: yo te digo, oh Pedro, que no cantará hoy el gallo antes que tú niegues 3 veces haberme conocido. Díjoles después: en aquel tiempo en que os envíe sin bolsillo, sin alforja, en aquel tiempo en que os envié sin bolsillo, sin alforja y sin zapatos, ¿por ventura os faltó alguna cosa? Nada, respondieron ellos. Pues ahora, prosiguió Jesús, el que tiene bolsillo lleve también alforja, y el que no tiene espada venda su túnica y cómprela, porque yo os digo que es necesario que se cumpla en mí todavía esto que está escrito. El que ha sido contado y sentenciado entre los malhechores, lo cual sucederá luego, pues las cosas que de mí fueron pronunciadas están a punto de cumplirse. Ellos salieron con decir: Señor, he aquí 2 espadas. Pero Jesús, cortando la conversación, le respondió: basta. Salió pues Jesús acabada la cena y se fue según costumbre hacia el monte de los Olivos para orar. Siguiéronle asimismo sus discípulos, y llegados que fue allí les dijo: orad para que no caigáis en tentación. Y apartándose de ellos como la distancia de un tiro de piedras, hincadas las rodillas, hacía oración, diciendo: Padre mío, si es de tu agrado, aleja de mí este cáliz. No obstante, no se haga mi voluntad, sino la tuya. San Lucas capítulo 22, versículo 43. En esto se le apareció un ángel del cielo, confortándole, y entrando en agonía, oraba con mayor intención. Y
y vínole un sudor como de gotas de sangre que chorreaba hasta el suelo. Versículo 45. Y levantándose de la oración y viniendo a sus discípulos, hallólos dormidos por causa de la tristeza, y díjoles: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en tentación. Versículo 47. Estando todavía con la palabra en la boca, sobrevino un tropel de gente, delante de la cual iba uno de los 12, llamado Judas, que se arrimó a Jesús para besarle. Y Jesús le dijo: oh Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? San Lucas capítulo 22, versículo 49. Viendo los que acompañaban a Jesús lo que iba a suceder, le dijeron: Señor, heriremos con la espada. Y uno de ellos hirió a un criado del príncipe de los sacerdotes y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús, tomando la palabra, dijo luego: dejadlo, no paséis adelante. Y habiendo tocado la oreja del herido, le curó. Versículo 52. Dijo después Jesús a los príncipes de los sacerdotes, a los prefectos del templo y a los ancianos que venían contra él: habéis salido armados con espadas y garrotes como contra un ladrón, aunque cada día estaba con vosotros en el templo. Nunca me habéis echado la mano, mas esta es la hora vuestra y el poder de las tinieblas. San Lucas capítulo 22, versículo 54. Enseguida, prendiendo a Jesús, le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le iba siguiendo a lo lejos. Encendido fuego en medio del atrio, y sentándose todos a la redonda, estaba también Pedro entre ellos. Versículo 56. Al cual, como una criada le viese sentado a la lumbre, fijando en él los ojos, dijo: también éste andaba con aquel hombre. Mas Pedro lo negó, diciendo: mujer, no le conozco. Versículo 58. Y allí a poco, mirándole otro, dijo: sí, tú también eres de aquellos. Mas Pedro le respondió: oh hombre, no lo soy. Versículo 59. Pasada como una hora, otro distinto aseguraba lo mismo, diciendo: no hay duda, este estaba también con él, porque se ve que es igualmente de Galilea. A lo que Pedro respondió: hombre,
yo no entiendo lo que dices. E inmediatamente, estando todavía él hablando, cantó el gallo. Versículo 61. Y volviéndose al Señor, dio una mirada a Pedro, y Pedro se acordó luego de la palabra del Señor. Le había dicho: antes que cante el gallo, 3 veces me negarás. Y habiéndose salido afuera, lloró amargamente. San Lucas capítulo 22, versículo 63. Mientras tanto, los que tenían atado a Jesús se mofaban de él y le golpeaban. Y habiéndole vendado los ojos, le daban bofetones y le preguntaban, diciendo: adivina, ¿quién es el que te ha herido? Y repetían otros muchos dicterios, blasfemando contra él. Versículo 66 de San Lucas, capítulo 22. Luego que fue de día, se congregaron los ancianos del pueblo, y los príncipes de los sacerdotes, y los escribas, y haciéndole comparecer en su concilio, le dijeron: si tú eres el Cristo o Mesías, dínoslo. Respondióles: si os lo dijere, no me creeréis. Y si yo os hiciere alguna pregunta, no me responderéis, ni dejaréis ir. Pero después de lo que veis ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron entonces todos: luego tú eres el Hijo de Dios. Respondióles él: así es, que yo soy como vosotros decís. Replicaron ellos: ¿qué necesitamos ya buscar otros testigos, cuando nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca? Palabra de Dios.